No estamos acostumbrados de tener el salón vacío, ¿no? Siempre tenemos el problema de conseguir silla, más silla y bueno, como ya hemos dicho, muchos están enfermos, muchos han viajado, están en el campamento. En la cuestión de Ramiro, ustedes no se olvidan que hay una caja ahí, caja misionera se llama, ¿no? Y tenemos la mejor posibilidad de mandarle la plata es con los muchachos que van a viajar ahora, ¿no? Así que si quieren participar ahí en la caja misionera, justamente en la obra misionera ahí en el Paraguay, pueden participar en esa obra. Si no hoy, el domingo que viene tenemos la posibilidad todavía, ¿no? Porque ellos se van recién el lunes. Yo quería hablar sobre un tema bueno, que todos nosotros conocemos, conocemos bien, y está escrito en el libro de Éxodo, el capítulo 16. Acá yo tengo está escrito por los hombres, ¿no? Adelante del capítulo 16 dice, Dios da el maná. Dios da el maná. Nosotros sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, salió de Egipto después de 430 años en Egipto. Salió con muchas señales. Dios hizo muchas señales para los egipcios. Y sabemos también que esas señales eran para Israel, ¿no? Ellos han visto las señales, han visto que de repente aparecieron, no sé, rana, por ejemplo, ¿no? Aparecieron por todos lados rana, habían plagas de rana porque estaba el río Nilo, pero no como esa vez. Digo como ejemplo, ¿no? Habían visto por todos lados, bueno, para algunos la rana, no sé, yo cuando era joven tenía como tarea cazar 100 ranas, por ejemplo, para pescar, ¿no? Y lo hacía, pero para algunos sería el terror, ¿no? Abrirla en la cama y tener 10 ranas en la cama, ¿no? Le digo, para algunos, me imagino los gritos que han pegado algunas mujeres egipcias. Pero Dios se había revelado a Faraón y Faraón por fin dejó salir al pueblo de Israel de Egipto. Después sabemos el gran milagro que cuando ellos salieron, a mano derecha estaba la montaña, delante de ellos el Mar Rojo, y atrás de ellos los egipcios, el ejército de egipcios. Lo único que estaba intacto todavía, porque Egipto estaba destruido. Egipto, toda su economía, toda su agronomía, todo estaba arruinado. Lo único que estaba funcionando más o menos era el ejército. Y eso había que quebrar también, ¿no? De los egipcios. Cuando el pueblo ve atrás, ven los egipcios, empiezan a gritar, y bueno, estamos en la trampa, y parecía realmente una trampa, ¿no? No podían subir la sierra a mano derecha, no podían pasar por el agua. ¿Quién dijo que no podían? ¿No? Y ahí Dios dice que no lloren, que no griten, que tengan fe. Y al final sabemos que el Mar Rojo se abrió, es la única vez que en la historia un mar se abre, y ellos pasaron por el suelo de ese Mar Rojo, pasaron y se salvaron de la otra orilla. Sabemos que también el ejército de los egipcios entró ahí, pero como cuando estaban adentro, el agua se cerró y prácticamente se destruyó el ejército de Egipto. Yo siempre digo, es la 11ª plaga que había, ¿no? Destrucción del ejército de los egipcios. Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, el enemigo está atrás, el enemigo está, bueno, tomó mucha agua, más que necesario, ¿no? Se ahogaron la mayoría. Y vemos que cuando ellos entran en el desierto, después del mar, se encuentran con otro enemigo.
Y justamente ese enemigo es el desierto, ¿no? Nosotros sabemos que el desierto, que en ese tiempo había un desierto, que hasta hoy en día hay desiertos, ¿no? Y el desierto es hostil y peligroso, con intensas calores de día y mucho frío de noche. Yo he leído de los camellos que andan por el desierto, que llevan carga de esos camellos, que dicen que no mueren por el calor del día, sino se mueren del frío de la noche. Porque de noche vienen fríos intensos y los camellos no pueden dormir como tenía que ser, y ahí se desgastan andando, llevando cargas, y casi siempre se mueren del frío de noche. Eso tiene el desierto, y el pueblo entero entra en el desierto y se da cuenta, estamos en el desierto, no son campos, no hay ni dónde arrancar un árbol o algo para prender fuego, ¿no? No hay nada en el desierto, no se puede plantar, no se puede cosechar, no hay árboles. Y ahí llegamos al capítulo 16 de Éxodo, cuando el pueblo llega al desierto y realmente se da cuenta qué es lo que significa estar en el desierto, y empiezan a acordarse de Egipto. Nosotros ahora vamos a leer el texto, algunos pasajes ahí. Acordarse de Egipto. Dice, hace pocos días salieron de allí, hace pocos días que no sienten el rebenque en el lomo que les daban los egipcios, ¿no? Los azotes que le daban. Hace poco que no trabajaban ese trabajo agotador de cortar ladrillo, ¿no? Y ya se acuerdan de las cosas que, bueno, y dice que nos acordamos de las ollas. Ahora vamos a leer eso, de las ollas que habían en Egipto, como si tenían todos los días ollas de carne en Egipto, eran esclavos. Capaz que un día por año, pero se acuerdan de eso, ¿no? No se acordaba más que ya no eran esclavos, no se acordaba más que ya no recibían azotes, ya no se acordaba más que no tenía que trabajar todo el día cortando ladrillo. Es un trabajo muy duro cortar ladrillo. En San Carlos es una región donde se corta mucho ladrillo, y nosotros hablamos con los cortadores de ladrillo. Ellos recibían comparadamente bastante dinero, porque era un trabajo muy, muy duro. Y ellos tenían que hacerlo prácticamente por la sopa nomás que recibían. Pero ellos se acuerdan justamente de las cosas buenas, ¿no? Eso nos pasa a nosotros también. Cuando nos acordamos, no nos acordamos muchas veces de la peor parte, nos acordamos de las buenas, ¿no? Yo a veces me acuerdo del viaje de Paraguay que hicimos, que bueno, que teníamos buena compañerismo, que viajábamos juntos, pero que estuvimos 12 horas sentados en una silla, ven todos los días, no me acordaba, pero acordaba de lo positivo que era, ¿no? Y bueno, esto lo tienen por delante los muchachos que van a viajar. Vamos a leer Éxodo 16, del verso 1 al 8 primero y después del 13 al 18. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está en Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Ellos salieron del primer mes y estaban según prácticamente unos, no sé, 40, 45 días después de que salieron de Egipto. No era mucho tiempo, ¿no? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a ese desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararon para guardar el doble de los que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel en la tarde sobre que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto.
A la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ahora leemos del verso 13, ahí están, siguieron, realmente ellos recibieron esto. El verso 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron uno al otro, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os dará a comer. Eso es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudieran a comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, comeréis cada uno para que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más y otro menos. Y los medían por gomer, y no sabían al que había recogido mucho, ni faltó, y al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Hasta aquí la porción bíblica, ¿no? Acá vemos que Dios, que sacó a ese pueblo de Egipto, que predestinó de irlos al desierto, que tenía que alimentarlos, porque Dios hace eso siempre, que cuando Él saca a una persona, cuando Él le da a una persona una cierta tarea, Él también se preocupa por el bienestar de esa persona. Y bueno, justamente ese pueblo que salió de Egipto precisaban alimento, ¿no? Precisaban alimento. Y acá Dios, como al principio, nosotros decimos al principio se come el postre, acá Dios dio el postre primero el postre y después la comida. Nosotros sabemos que ellos estaban mencionando las ollas de carne, y yo le dijo, bueno, y yo les voy a dar el postre primero. Y dice que se voló una nube de codornices arriba del campamento, y ellos podían, dice que una cosa, un manjar, los codornices. Los que están acostumbrados a comer en Alemania, yo teníamos conocidos que criaban codornices, dice que es muy, muy rico poner en el horno de codornices, una comida muy rica. Y Dios les dio, podían agarrar las codornices, podían carnearlo y comer lo que ellos querían. Y después de mañana, Dios empezó a darles un alimento que se llama el maná. El maná no es un nombre. El maná es una pregunta. Traducido el maná al español es, ¿qué es esto? Cuando ellos vieron el maná el primer día, el primer mañana, que cayó con el rocío, la comida que ellos recibieron, ellos se preguntaron, ¿qué es eso? Y dijeron la palabra, maná. ¿Qué es eso? Y dijeron esta palabra. Y hasta hoy en día nosotros sabemos que maná es una pregunta. ¿Qué es esto? Porque ellos no lo conocían, ¿no? Nosotros sabemos que la raíz de todo eso fue la murmuración del pueblo, ¿no? Ellos murmuraban contra Moisés, contra Dios mismo, y se quejaban. Y saben, este virus, nosotros teníamos el corona, un virus que teníamos, ¿no? ya pasó, decimos nosotros, algunos tienen, ¿no? Pero en general pasó. Pero este virus, la murmuración, hace miles de años que está. Y la persona, cuando le va bien, porque ellos son guapos, y ellos han trabajado, y ellos lo tienen. Pero cuando les va mal, empieza a murmurar contra Dios. De todo tiene yo la culpa, ¿no? Como hemos hablado, ya he dicho, esos muchachos vino y ¿por qué Dios le permitió que su esposa lo engaña con otro?
Porque Dios lo prometió. Y yo le pregunté, pero tú cuando te casaste, ¿has hablado con Dios? ¿Has preguntado si Dios te deja casarte con ella? No. ¿Quién decidió eso? Tú. Cocinaste la sopa, cómela, ¿no? ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Si tú decidiste todo eso. Entonces, pero es así, es bien humano. Usted habla con la gente afuera, enseguida te viene. ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite las guerras? Si las guerras armamos nosotros, los hombres. Rusia, Ucrania, Israel y Irán y todo eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Y ese virus sigue vigente, sigue activo y puede hasta entrar en la iglesia, donde la iglesia, la gente en vez de agradecer a Dios, estar conforme con lo que tienen, murmuran. No, que no puede ser, y que murmuran contra Dios, murmuran contra las circunstancias, murmuran contra la autoridad de la iglesia, contra el dirigente de jóvenes, que no habló así como tenía que hablar a sus hijos, y contra todo. Ese virus está todavía, está entre nosotros. Bueno, en primer lugar, con ese maná era algo totalmente nuevo. Nunca antes se conocía ese fenómeno y tampoco después. Cuando ellos llegaron a los límites, después de 40 años, llegan a los límites de Canaán, ese fenómeno, maná, terminó. Y hasta hoy en día no sabemos. Vemos acá que los escritores que escribieron esos libros tratan de decirnos cómo era, pero no, es muy difícil, que es menudo, que es algo, pero no, y porque era algo, por eso es que se llama, ¿qué es esto? No conocían los israelitas nada de eso y nada parecido. Algo parecía de su sustancia a otro, pero no era lo mismo. Totalmente nuevo. En segundo lugar, caía con el rocío, dice que el verso 14 dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda. Así que tenemos menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Caía con el rocío en el desierto. Todos los días cae rocío porque de día hace calor y de noche frío. Entonces, nosotros conocemos el fenómeno ahora, más bien en invierno, el rocío fuerte. Allá en el desierto todos los días hay rocío. Bueno, es la única forma de darle agua a las plantas, pocas plantas que crecen ahí, ¿no? Y cuando se levanta el rocío, que a una cierta hora, cuando empieza a salir el sol, se levanta, quedaban ese maná, ese alimento que Dios les había dado. Dice que caía todos los días, menos el sábado por el sábado. Y el viernes caía más cantidad, así que ellos podían recoger el viernes, recoger para el sábado, para 2 días. Así el sábado no tenía que trabajar, que era el día de reposo, y tenía que descansar. Dice, en cuarto lugar, dice, era como semilla de culantro, dice que en Números 11, 7, color bedelio. Bueno, yo tengo muchas concordancias, muchos libros, y empecé quería saber cómo era el maná. ¿Cómo? ¿De qué color? ¿Cómo era? Y nadie me podía decir nada. Me dejaron todos a pie, los comentaristas, porque no se sabe, ¿no? Es menudo, es redondo, bueno, pero más no. Y color, un cierto color, ¿no? Pero no sabemos cómo era exactamente esa. Dice que como semilla de culantro. Yo tengo culantro, es cilantro, ¿no? Que tenemos nosotros. ¿Alguien ha visto semillas de cilantro? Sí. ¿Cómo es? ¿Como el alpiste? Bueno, así chiquito era, ¿no? Yo no he visto, por eso que... Bueno, pero dice cómo, no era exactamente lo mismo, no era como parecido a eso, ¿no? Sí,
En quinto lugar, es llamado pan del cielo. Nosotros ya hemos visto que Dios alimentaba a su pueblo con ese maná. Por eso es que se llamaba pan del cielo, que cayó del cielo. Hay algunos comentaristas que tratan de decir que, bueno, en esa época había una planta que no sé qué, que caía ahí y por eso es que salía maná. Ahora después vamos a ver qué es todo. Venía de Dios, del cielo, ¿no? Y punto. No había ninguna explicación natural que algunos querían decirle, ¿no? Fue el pan que ellos comían durante 40 años hasta llegar a los límites de Canaán y comer la cosecha de esa tierra. Hasta ahí duró el 1635, nosotros estamos ahí cerca, leo, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Cuando empezaron a comer de la cosecha de Canaán, cuando empezaron a tomar la posición, la tierra de Canaán, cuando empezaron con eso, ahí se terminó, ahí se acabó. Pero 40 años Dios los alimentaba con este maná, ¿no? Ahora suena tan lindo, romántico, cae semilla o grano del cielo y ese es alimento para el pueblo. Aquí vemos varios milagros que solamente Dios puede hacer y solucionar. Dice que nosotros tenemos ahora el campamento de jóvenes, ¿no? Y adolescentes en Rocha. Ahí se juntan unos cuantos jóvenes y nosotros con Esteban organizábamos antes esos campamentos. Nosotros también teníamos digamos, algo parecido, éramos casi en el desierto, pero no en el desierto, en el campo. Y llegamos a tener 100 en el campo, ahí 100 acampantes, ¿no? Habían, me acuerdo, 25 muchachos de Rocha, de Montevideo, del Cerro. Ninguno era cristiano. 25 muchachos que no conocían a Cristo, vinieron y escucharon su palabra. Y estuvo muy bien, cantamos, les gustaba cantar, les gustaban los coros y todo eso. Y también les gustaba escuchar la palabra de Dios. Hemos sembrado en ese tiempo, pero había un problema que nosotros siempre teníamos, y esto era el alimento. Porque nosotros estamos acostumbrados, más o menos, ¿cuánto vamos a comer? Nosotros ahora con mi esposa, ya sabemos más o menos, ¿no? 2 puñados de fideos ya nos da. O un poquito de arroz ya nos da. Yo más o menos ya sé cuánto preciso de arroz. Y estos muchachos que están en el campamento son, yo he escuchado 180, ¿no? O capaz que más. No importa, 180 o 200 más o menos, ¿no? Y en la cocina es un desafío, una gran cantidad. Para nosotros sí es una gran cantidad, porque son 180 acampantes. ¿Te animas a cocinar pan para 180 personas? Es bravo, ¿no? 180 personas y son jóvenes adolescentes que comen, y mayoría jóvenes adolescentes. Yo puse el primer punto que es el milagro de la logística, ¿no? Nosotros sabemos que la logística es un trabajo que conocen mucho, que el milagro de la logística es imposible a solucionar en ese punto. El pueblo en el desierto, nosotros sabemos que eran aproximadamente 600,000 hombres, no 180. 600,000 hombres. Algunos comentaristas dicen, no, para 600,000 hombres, acá se está hablando de 600,000 hombres que llevaban la espada. Quiere decir que había más de 600,000 hombres. Habían más. Pero se trata de esa cantidad. ¿Eso qué significa? Que tenemos un pueblo de por lo menos de 2 millones de personas. Tenemos que darle a comer a 2 millones de personas, a comer. Y darle a comer todos los días. Y darle a comer
durante 40 años. Esto está en 3 días y vuelve. Va, si comieron menos, que yo me acuerdo que una vez fui al campamento y en 5 días bajé 5 kilos. Porque había muy poca, porque eran niños y adolescentes y les daban así para comer. Y eso me daban a mí también, ¿no? Y entonces en 5 días bajé 5 kilos, pero así nomás, a la risa, ¿no? Pero yo llego a casa y mi esposa me hace una buena comida y ahí recupero, ¿no? Pero esto no podía recuperar porque estaban 40 años en el desierto. Y yo tenía que darles a estas personas, a 2 millones de personas, entre niños y mayores. Suponemos que nosotros damos a los israelitas a comer, a los israelitas, la comida del alfa, ¿no? Ponemos el arroz que cocinamos en el alfa, en el campo más o menos. Nosotros contábamos con Esteban más o menos que llevan 1 kilo de arroz por 10 personas. Sí, más o menos está bien. Entre niños y eso está bien. Bueno, está. 1 kilo por 10 personas. Llegamos a la cantidad para ese pueblo, que ¿sabe cuántos kilos precisan para comer una vez, un día, el arroz del alfa? Los israelitas, ¿no? Como eran 200.000 kilos. Precisamos 200 toneladas de arroz. 200 toneladas de arroz son 6,5 camiones, 6 camiones de esos grandes, de 31 toneladas, 6 camiones y uno más chico, ¿no? La mitad, con 15 toneladas. Imagínense al alfa entran 6 camiones llenos de arroz, cada uno carga 31 toneladas. Eso es comida de arroz solamente por un día. No estamos hablando ni de carne, ni de ensalada, ni de fruta, ni nada. Solamente el arroz. Un pariente mío estudió logística. Él también en Rusia estudiaba eso con trenes y todo. Y él estudió en Alemania y es ingeniero en logística. Y hablando con él, le digo, ¿logística qué? Yo no, en ese tiempo no me tenía mucha idea. Y digo, ¿qué hacen los logísticos? Él dice, bueno, en realidad esto es muy fácil. Primero nosotros nos preguntamos, ¿qué cantidad tenemos? La cantidad que debe ser transportada. Y logística tiene que tener en mente de llevar de una parte del coso a llevar a otra parte. Y entonces lo primero que preguntan, ¿qué cantidad es eso? ¿No? Y a nosotros decimos, bueno, son 200 toneladas de arroz. Quedamos en ese ejemplo de arroz. 200 toneladas de arroz hay que transportar. Entonces, la segunda cosa, ellos preguntan, ¿dónde sacar esa cantidad y de dónde sacarlo? ¿No? ¿De dónde sacar esa cantidad? ¿De dónde? Bueno, ahí estamos con la pregunta, bueno, no sabemos, pero ¿de dónde sacamos 200 toneladas de arroz para llevárselo para la comida de un día? ¿No? Eso nosotros ya esta pregunta no lo podíamos responder. La tercera pregunta que preguntan ellos, los logísticos, ¿a dónde hay que llevar esa carga? Nosotros decimos, bueno, al desierto, en el desierto donde el camión no pasa en el desierto. Ya te diría mi primo, no, nosotros al desierto, bueno, si yo tengo, por ejemplo, a una empresa de logística, tengo ese trabajo. Le digo, bueno, 200 toneladas, llévame al desierto. Ahí está el pueblo de Israel. Ellos te van a decir, no podemos mandar camiones porque los camiones no pasan por el desierto. Vamos a tener que cargar esa cantidad en camellos, porque el camello pasa por el desierto. ¿Sabe cuántos camellos necesitaríamos para llevar el arroz de un día al desierto y darles a comer a los hijos de Israel? ¿Sabe cuántos camellos necesitamos? 800 camellos. ¿Dónde vamos a sacar tantos camellos? ¿Dónde vamos a sacar tantos camellos? Pero precisaríamos 800 camellos para llevar esa carga al desierto.
Si eso por medio de 250 kilos que puede cargar más o menos un camello, vamos a necesitar esto. ¿Dónde va a quedar la base de descarga? ¿A dónde descargamos esto? Me preguntaría mi primo, lo primero que es primo segundo, pero un pariente. ¿Dónde es la base? ¿Dónde es la base del pueblo de Israel? Si ellos siempre continuamente andaban viajando, no tenemos una base, no tenemos dónde quedar ahí. No, ellos siempre, no, esto sería peor todavía, peor. Pero dirían mi primo, que es muy hábil, hacía camiones, traía camiones de Rusia a Alemania con diferentes cargas. Él me diría, bueno, vamos a cargar ese arroz en el helicóptero. Y vamos a llevarlo todos los días a la parte que necesita. Vamos a llevarlo en el helicóptero. Su carga máxima de un helicóptero común es de 20.000 kilos. ¿Necesitaríamos cuántos helicópteros? 10. 10 helicópteros, cargar la carga de arroz de un día. Quiere decir que vamos a tener que contratar 10 helicópteros todos los días durante 40 años que nos lleven el arroz al desierto y para alimentar solamente con arroz al pueblo de Israel. Ahí nos damos cuenta qué grande era el milagro de ese maná que Dios había dado. Que Dios hizo caer del cielo y les daba para comer a todos. Todos podían comer y dice, ahí se subraya varias veces, hasta satisfacerse, hasta no poder más, comer hasta estar lleno, satisfecho, ¿no? Por eso es que esto es muy interesante, para cargar esa cantidad se lleva mucho. Nos damos cuenta que el maná era un gran milagro de parte de Dios. El almacén o el depósito de provisión que seguía en la marcha por el desierto, y solamente Dios puede hacer ese milagro, porque estamos hablando de un abastecimiento, no solamente de un día, sino comían 40 años. Ni me animé a sumar 40 años, ¿no? 360 días, 10 helicópteros, 360 días, ya tenemos 3.000, por año 3.605 helicópteros, 3.000 helicópteros por año. Y eso suma 40, y sale una cosa que no puede ser, que no podemos pagar de ninguna manera. Pero Dios puede. Él puede hacer ese milagro y Él lo hizo. Y los israelitas que han pasado 40 años por el desierto eran testigos. Un pueblo de 600.000 hombres eran testigos que recibieron todos los días alimento, hasta no poder comer más. Ahí hay una sugerencia, acá la que hemos leído nosotros, que Dios da al pueblo, que no medían la cantidad de maná por kilo, sino la medían por litro. Capaz que es más lógico, porque era un granito, que lo medían en litro. Y Dios le da una sugerencia para cuánto tiene que recoger. Y dice, recoge cada uno, así nosotros estamos en el desierto, no sabemos cuánto tenemos que recoger. Y Dios le da una sugerencia, no, recogen ustedes un gomer por persona. Un gomer era más o menos 2 litros. Recogen un gomer 2 litros de ese maná por persona, por cabeza. Así que nosotros con mi esposa tendríamos que recoger 2 gomer, 4 litros de esa maná para comer para un día, ¿no? Ellos podían hacer varias cosas con eso, podían hacer pan, podían hacer diferentes cosas y de diferentes gustos. Así que precisaban ellos 4 millones de litros de maná por día, 4 millones de litros por día, ¿no? El segundo milagro que vemos aquí es la consistencia de ese maná. Ellos lo comían durante 40 días y tenían todo lo necesario que ellos precisaban. Sabemos que para nosotros, para estar bien alimentado, el cuerpo humano necesita varias cosas necesarias para el cuerpo.
Nosotros precisamos carbohidratos. Precisamos vitaminas. Precisamos minerales. Precisamos grasas y precisamos proteínas. Todo eso necesitamos nosotros. Por eso nosotros tenemos varias comidas. Nosotros comemos harina, comemos papa, comemos zanahoria, comemos diferentes morrones, cebolla, carne, pollo, pescado, para tener nuestro cuerpo equilibrado. Por eso es que dicen, ¿no? Dicen que tenemos que comer de todo. También ensalada, ¿no? A algunos no les gusta la ensalada, pero que tenemos que comerla para tener las vitaminas necesarias. Yo me acuerdo, nosotros teníamos en San Carlos, teníamos vecinos, que los muchachos no pasaban hambre. Ellos comían, pero comían todos los días fideo. Fideo. Y si había algún cambio, era polenta. Pero sin nada, sin vitaminas, sin ensalada, comían fideo, un poquito de quesos, si había plata, se les daban. No pasaban hambre, pero no se criaban bien, no se criaban sanos. Y vemos cuántas cosas tenemos que comer para equilibrar ese equilibrio que nosotros necesitamos. Y todo eso estaba en ese maná, todo eso estaba concentrado en esa pequeña cosa que Dios les había dado. No tenían que agregar nada a su dieta, solamente agua que tomaban. Un milagro, ese maná era un superalimento. Hoy hay una palabra muy moda, superalimento, ¿no? Bueno, ese maná era un superalimento. Comían solamente eso y tenían de todo. En vitaminas tenían de todo. Bueno, ¿qué aprendemos hoy de ese maná que Dios había dado a su pueblo? Hay un otro pueblo que está de viaje. Nosotros cantamos, ¿cómo que era la 26? Pediste, la gente camina. Y nosotros hemos cantado que nosotros también caminamos. Y hay un otro pueblo que camina, y esos son los cristianos, la iglesia, nosotros. Estamos continuamente en el viaje, ¿no? Estamos todos los días, estamos en otro lado, todos los días es diferente, todos los días hay otras circunstancias. Y nosotros, hay otro pueblo que viaja, y esos son los creyentes, la iglesia, ¿no? Estamos caminando hacia la patria celestial. Nosotros acá sabemos que no es la tierra de nosotros. Hemos cantado en esa canción también, ¿no? Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de él. Hemos cantado hace poco. Estamos en el mundo, pero no somos de él. También nosotros necesitamos alimentos. Sabemos que ese alimento es espiritual. Y vamos a abrir Mateo 4:4. Mateo 4 es donde Jesús es en el desierto y es probado por Satanás. Mateo 4:4 dice el texto así. Leemos el 3. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se convierten en pan. Jesús no había comido 40 días en ese tiempo. Dice que el día 40 la persona tiene un hambre, pero o sea que en el periodo de eso el hambre se mantiene así, uno no tiene mucha hambre. Pero dice que justamente al terminar los 40 días uno tiene mucha hambre. Y ahí eso aprovecha Satanás y dice, y vino el tentador, Satanás mismo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se convierten en pan. ¿Tú tienes hambre? Claro que tiene. Pero di a esa piedra, hay piedras, decile, que se convierten en pan. ¿No podía hacerlo Jesús? Claro que podía hacer. Para él era una cosa que dice a los... Pero eso sería un milagro para él mismo, ¿no? Además, la mirada de Satanás era desenfocada. Él lo enfocó en eso que tenemos que comer. Y nosotros a veces también estamos enfocados. Bueno,
La milanesa que tengo que comer, la milanesa, como si sin la milanesa no podemos vivir. Pero hay otras cosas que son más importantes a veces que el alimento de nosotros. Y Jesús le dice acá en el verso 4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nos dice que no tenemos que comer, pero Él dice que no es solamente que comamos nosotros, sino que hay otra cosa que también, que es más importante, que es cada palabra que sale de la boca del Señor. Ese es nuestro alimento espiritual, que nosotros como el pueblo de Dios tenemos que tomar, tenemos que comer. Es la palabra de Dios todos los días. Eso lo dice el Señor Jesús. Es muy interesante que en Deuteronomio 8.3, si abrimos eso, ahí dice, lo que el Señor Jesús dijo, fue una cita que él citó justamente de Deuteronomio 8.3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Acá es la cita. Y se está refiriendo al maná. Dios le dio maná, sí, ustedes para comer, pero eso no es todo. Ustedes necesitan de todo lo que sale de la boca de Dios, de la palabra del Señor. Nosotros sabemos esto, ¿no? Eso es nuestro alimento. Dice que también es del cielo y es el alimento adecuado, que no tiene nada para reemplazar nuestra hambre espiritual. Hoy en día nos dicen, bueno, tú lees la Biblia, sí. A mí me han dicho cuando yo era joven, pero te falta leer un libro. Y te dicen, hoy dicen este libro, mañana te dicen otro libro. Tú lees la Biblia y ¿sabes una cosa? Nosotros no necesitamos ningún libro, no necesitamos ningún mensaje de ningún predicador para alimentarnos todos los días. Nosotros lo que tenemos que tener para alimentarnos todos los días es la palabra de Dios. Y con eso alcanza, es como el maná. Tiene todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios. No hay que agregarle nada y no hay que quitarle nada. Es un alimento del cielo y nos da todo lo que nosotros necesitamos. El otro punto es cómo el maná hay que recoger ese alimento todos los días. Los israelitas tenían que levantarse ¿cuándo? Al mediodía de mañana, muy temprano, cuando se levantaba el rocío. No sé en el desierto a qué hora se levanta el rocío. Ahora más o menos se levanta como a las 9, a las 10. Pero en el desierto se levantaba antes porque el sol era mucho más fuerte. Y más o menos a las 6, a las 7 se levantaban los israelitas, se juntaban 2 gomer por cada cabeza. Levantaban ese. Y sabe, de la misma manera tenemos que hacer nosotros. Nosotros pensamos, yo me siento, estoy dormido, los ojos todavía están pegados, pero alcanza para abrir, para leerlo. Para eso alcanza. Entonces yo le leo texto, yo estoy lleno. No vamos a estar llenos. Leer la Biblia todavía no es alimentarse. Alimentarse es otra cosa. Alimentarse a veces cuesta esfuerzo. Como los israelitas que tenían que ir, que tenían que recoger, que tenían que buscar esos alimentos. Y nosotros también a veces tenemos que comer, sí, también es para cada día, dice el Señor Jesús, el pan nuestro, danos todos los días, cada día, ¿no? Y el alimento es para cada día. Nosotros tenemos que recogerlo todos los días. No podemos almacenar la palabra de Dios. Algunos dirán, los indios comen, cuando cazan, comen un chancho y lo comen todo. Entonces, con una panza así. Y por 3 días no come nada. Yo he visto eso en Bolivia, que los indios, si tienen para comer, comen. Y después por 3 días no come nada.
Pero los indios llegan a 40 años y se mueren, porque no es sano, no es sano. Es comer todos los días, no podemos almacenar esto y por eso es que el Señor lo hace, ¿no? Eso hay que, también la palabra que estamos escondiendo, que estamos buscando, que estamos aplicando como pan nuestro de cada día, hay que aplicarlo. La enseñanza que no se aplica o que no se utiliza, se echa a perder. Si nosotros aprendimos una lección y no la hacemos, entramos al día como si aprendimos la lección, por ejemplo, que no nos tenemos que preocupar por la comida de todo el día. Nos habló fuerte. No tenemos que preocuparnos por la comida de todo el día, porque Dios nos va a sostener, va a darnos todos los días. Miren las flores en el campo que florecen. Miren los pájaros que nos siembran y Dios les da. Y nosotros nos habla esa palabra, pero salimos media hora más tarde y estamos re preocupados. ¿Y dónde voy a sacar alimento para mi familia? Esa enseñanza se echa a perder. No la aprendimos. No la aprendimos. No aprendimos nada. Estamos en lo mismo, ¿no? Y justamente eso que nosotros tenemos que aprender todos los días de nuevo. No podemos almacenar conocimiento bíblico y tenemos que aplicarnos. La enseñanza tenemos que aplicarnos. Y la semilla era muy pequeña, daba tiempo, esfuerzo a recogerla. Eso es lo que quería decir. Prudencia y diligencia cada día para obtener el alimento. Tenemos que leer una parte de la Biblia. Yo no soy amigo de leer 10 capítulos, como algunos dicen. Lee 10 capítulos. Sí, puedo leerlo. Es lo más fácil para mí. Me siento y leo 10 capítulos y está. Es más bien leer un poquito y preguntarse qué dice el texto acá, qué dice de Dios, qué dice del hombre, qué enseñanza saco de esto y ponerlo todo en escrito para sacarle alimento. Después sí, cuando vamos a levantarnos de la mesa y hemos aprendido una lección, eso es el alimento, no solamente leerlo y no entender nada, sino para sacarle justamente el alimento. Y lleva esfuerzos, tenemos que escarbar en la escritura, tenemos que buscar. Es muy interesante que tenemos que en ese tiempo también confiar en Dios. Los israelitas se acostaban, yo no me puedo imaginar. Yo me acuesto en mi cama y no tengo una miga de comida para mañana. Ellos no tenían. No tenían un granito de maná para mañana. Ellos tenían que confiar que mañana van a comer, que Dios le va a dar. Es bien por lo menos contra mí, naturaleza. Y mi esposa también piensa así. Cuando voy al súper, no, comprar unos paquetes grandes de arroz, para comprar paquetes grandes de fideo, comprar, porque claro, porque para acostarse y no saber qué voy a comer mañana, es bravo, ¿no? Pero es justamente la confianza que tenían ellos. No podían ellos almacenar nada. Y al otro día se levantaban y sabían que Dios le iba a dar a comer lo que ellos necesitaban. Millones de personas alimentadas durante de 40 años. Hoy en día, miles de personas que eran ellos, ¿no? O 2 millones. Hoy en día hay mucho más millones de personas, de cristianos que están caminando, que Dios la está alimentando con su palabra. Ya durante de casi 2000 años o más de 2000 años, le está alimentando. Y nosotros sabemos y esto todo gratis, no cuesta nada. Los israelitas no tenían que pagar. Dios no les presentaba al fin de mes la cuenta. Dice, comieron maná. Bueno, vamos a hacer. Dice que hay un famoso dicho que mi padre me enseñó. No hay nada gratis en ese mundo. Me decía, mi hijo, tú tenga eso en cuenta. Acá en ese mundo no hay nada gratis. Y si te dan algo, te dan gratis, algún día te lo van a pedir. Y es así. Es así. Te dieron un préstamo y mañana bueno, venga a ayudarme a trabajar y ahí te les quita todo eso. ¿No? No hay nada gratis. Pero vemos acá que sí, que había algo gratis. Yo no le presentaba la cuenta al fin de mes. Y decía, bueno, ustedes me deben tanto. Un gomer por día, 30 días, 31 días, son 31 gomer.
por 60 litros de maná cuesta tanto, tanto, tanto. No. Por 40 años comían gratis. Y esto es que nosotros tenemos todos los días realmente de parte de Dios como un regalo que Dios nos da. Ese es el sustento espiritual que tenemos en Dios. ¿Sí?